proyectos de coaching conductual, así como reclutamiento y selección. Ella nos va a presentar el día de hoy desarrollo y validación de una escala de apreciación de estrés laboral. Démosle un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días. A continuación les presentaré el desarrollo y validación de la escala de estrés. Y para empezar esta ponencia me gustaría que pensaran en una situación. Ustedes son guardias de seguridad, están dentro de una empresa y día a día tienen que enfrentarse a diferentes situaciones. Estas situaciones son, por ejemplo, tienen que estar rotando los turnos, tienen que estar cubriendo a un compañero que no llegó, tienen que estar trabajando solos en un lugar con mucho ruido. ¿Ustedes considerarían esto les generaría un poco de estrés? Sí. Ok. Pues estas fueron algunas de las preguntas que surgieron mientras estábamos en una empresa de seguridad. Como ya les comentaba la licenciada Brenda, pues nosotros estuvimos en esta práctica desarrollando pues algunas cuestiones que eran importantes para la empresa, ya que en el momento en el que nosotros nos acercamos con ellos tenían un problema justamente en este puesto tan icónico, ¿no? Siendo una empresa de seguridad, tienen problemas de alta rotación en su puesto de oficial de seguridad. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aquí revisar con ellos varias situaciones que pudieran estar ellos ubicando para poder determinar pues qué era lo que estaba sucediendo en esta situación. No darles como muchas consultorías llegan y te ofrezco la solución, te ofrezco la receta justa para tu empresa. Es un traje sí a la medida, pero partiendo desde una teoría, ¿ok? Aquí nosotros partimos de estas necesidades específicas dentro de un contexto que está muy determinado, como les comentaba la licenciada anteriormente. Son situaciones que se van teniendo en cuenta con mucha frecuencia. Son situaciones que se presentan el día a día en este puesto de oficial de seguridad, por lo que nosotros quisimos partir desde esta parte. La teoría, nosotros como psicólogos, nosotros platicábamos el día de ayer, bueno, los ponentes anteriores presentaban cómo un psicólogo presenta soluciones a una empresa desde la psicología, no partiendo desde otros puntos de vista, porque recordemos que hay varias soluciones que pueden implementarse dentro de una organización, pero nosotros ¿qué vamos a aportar hacia ellos? Bueno, pues estas fueron algunas de las situaciones que estuvimos revisando para poder hacer una propuesta. Y partiendo de esto, nosotros estuvimos enfocados en el estrés, en este desarrollo de esta escala. Sabemos que el estrés es todo un rollo, es un tema que tiene diferentes vertientes, es un tema que se aborda de diferentes disciplinas. Por ejemplo, desde la parte biológica se empieza a revisar cómo algunas sustancias van cambiando y se van emitiendo desde el organismo, y esto va a repercutir a cierto nivel. Por otro lado, la parte social nos habla de roles, de situaciones y normas que se deben de ir cumpliendo para que pues, la persona que tiene todos estos roles pueda tener como cierto control de las situaciones. Sin embargo, ninguno de estos modelos está abordándolo desde la psicología. ¿Alguno de ustedes conoce el modelo psicológico del estrés? ¿Podría levantar la mano? Ok. Pues esa fue una de las tareas que nosotros nos dimos dentro de esta práctica. Encontrando esta postura de Lazarus y Goleman, la cual nos indica que es un estrés psicológico, aquella relación entre la persona y el ambiente, cuando es percibido o evaluado por la persona como agotador o excediendo los recursos de la persona para hacerle frente a esta situación, y pone en peligro su bienestar. Obviamente, al estar como un guardia de seguridad, nosotros podemos observar que es una persona que va a estar en constantes situaciones de riesgo. Bueno,
esta perspectiva. Para ejemplificar un poco el modelo, se presenta este esquema. En la parte de arriba ustedes pueden observar que está el ambiente. El ambiente va a tener ciertos estímulos que van a llegar a la persona, que va a ser una evaluación primaria, valoración o evaluación primaria. Aquí puede ser benigno positiva, irrelevante o estresante. ¿Qué sucede aquí? Si la persona considera que es una situación benigno positiva o irrelevante, no va a surgir ninguna situación de estrés o no va a haber estrés. En caso que la persona considere estresante, lo que va a hacer es evaluar si va a haber un daño o una pérdida, una amenaza o un desafío. Es entonces cuando surge la valoración secundaria. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues se va a valorar si los recursos con los que cuenta esta persona son suficientes o insuficientes para hacerle frente a esta situación. Después de esta parte, normalmente me imagino que han escuchado la parte de afrontamiento. En esta parte es complementaria al modelo, sin embargo, para fines de esta práctica y en este desarrollo de la escala no fue contemplado. Esto nos vamos a enfocar nosotros en la valoración de estos elementos. Nosotros sabemos que existen situaciones y nos desenvolvemos en diferentes ámbitos. En estos ámbitos puede ser la parte de la casa, la calle, la escuela, el transporte público, pero nosotros el interés que tenemos principalmente, como ya lo veíamos ayer con el cuadro que les presentó la doctora, la maestra Alejandra, fue el cuadro el que está haciendo referencia a aquellas conductas que están relacionadas con el desempeño de la persona dentro de la organización. ¿Por qué es importante? Porque, como ya lo mencionaban, nosotros no vamos a ir a dar terapia, nosotros no vamos a ir a arreglar otras situaciones que puedan suceder en estos contextos. Nosotros nos vamos a enfocar en el trabajo. Me gustaría que pensaran ustedes como oficiales de seguridad, imaginen que están trabajando en esta empresa, que tienen que enfrentarse a una situación, están trabajando solos cuidando la universidad o uno de los edificios de su universidad. ¿Qué respuesta van a tener ustedes? Están trabajando, tienen que resolver situaciones que se les van a presentar. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Y cuáles van a ser estas consecuencias? Porque desde este modelo lo que plantea es que estas situaciones van a ir sucediendo tan frecuentemente que van a ir cambiando. Es decir, si en un primer momento yo considero que trabajar solo es una cuestión, es una situación que a mí me estresa y que no tengo yo los recursos necesarios para poder hacerle frente, es entonces que yo voy a tener en mi respuesta las condiciones para la siguiente ocasión en la que yo trabaje solo. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a huir? ¿Voy a abandonar mi puesto? Recordemos que tenemos un problema de rotación de personal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar trabajando solo y entonces voy a huir, voy a dar respuesta a las situaciones que se me están presentando o voy a pedir apoyo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, dependiendo de estas respuestas, se va a formar nuevamente en esta situación cuáles son las consecuencias que yo tuve de mi experiencia pasada para poder entonces hacerle frente nuevamente a esta situación. Recordando que el objetivo que tuvimos en esta práctica fue impactar en el procedimiento, bueno, en el proceso realmente de reclutamiento y selección para poder apoyarlos en esta disminución del índice de rotación, se genera esta propuesta de la escala. La escala surge porque al realizar una búsqueda de algunos instrumentos que tuvieran los indicadores psicométricos adecuados, no pudieron representar de esta forma los indicadores desde la teoría de las que se parten, ya que este es un modelo de estrés que parte desde la psicología. Ahora, es importante también recordar la parte de la muestra. Si nosotros sabemos que nuestra muestra tiene ciertas características y estamos buscando adaptar un instrumento hacia ellos, es importante tenerlos en cuenta al momento de buscar un instrumento,
ya que si no lo consideramos, esto va a repercutir al momento de poder hacer nuestros resultados y poner las condiciones en el perfil para que la gente pueda ser o no contratada. Por lo tanto, esta escala se genera como una herramienta para la selección de personal, pero también cuenta como una herramienta para el futuro, es decir, que pueda ser usada para la evaluación del desempeño. Es decir, como ya vimos que hay habilidades y las habilidades pueden ser entrenadas, pues entonces vamos a considerar esta como una habilidad que es posible modificar. ¿Cómo la vamos a modificar? Pues a partir de la capacitación. Sin embargo, este es el primer paso para dar un indicador que va a ser medido desde el comienzo, va a ser algo que van a estar evaluando y que es de suma importancia para esta organización, porque si no, ¿qué indicador tienes de cómo va progresando tu gente? Bueno, las características que se tenían que plasmar dentro de los reactivos tenían en un principio pues esta estructura en la cual en la parte de arriba están las condiciones en las cuales se lleva a cabo el trabajo. Aquí lo van a encontrar como esa, que hace referencia a estas situaciones que están dentro del puesto de trabajo, es decir, las condiciones físicas. Si la persona tiene que estar en un lugar donde no tiene para recubrirse de la lluvia, si la persona va a tener que estar en un lugar que es oscuro o si va a tener que estar expuesto a los elementos en todo el tiempo. Por otro lado, la función y contenido de trabajo, en este trabajo lo van a encontrar como EST, se refiere a las condiciones intrínsecas del puesto, es decir, aquellas actividades o aquellas cosas que tiene que hacer la persona dentro de su puesto con el día a día. Y por último está la organización de trabajo o ESO. Aquí hacemos referencia tanto a la parte de las relaciones interpersonales, a cómo se está organizando el trabajo. Sabemos que con estas condiciones de rotación y de que, oye, ven a cubrir el otro servicio, oye, ¿sabes qué? No llegó aquí, tenemos una vacante acá, vete para el otro lado. Todas estas situaciones que generan como una nueva organización de este mismo puesto son aquellas que van a estar incluidas dentro de esta categoría. Ahora, ¿por qué es importante considerar estos elementos? Bueno, pues no va a ser lo mismo que las situaciones estresantes para un médico, para un astronauta, ni para un oficial de seguridad. Sabemos que están bajo situaciones que van generando ciertas condiciones que no van a estar respondiendo igual, y insisto mucho con la parte de la frecuencia, debido a que es esto a la larga cómo van a estar reaccionando las personas, no reaccionando, cómo van a estar respondiendo las personas en este sentido, ¿sale? Bueno, para este instrumento contamos con la participación de 166 oficiales de seguridad, los cuales fueron seleccionados por el área de reclutamiento y selección. Esto por cuestiones también de practicidad para ellos, ya que como están dentro de un servicio, es muy difícil poder sacar a alguien de un puesto en donde necesitan estar constantemente atentos a lo que está sucediendo. Una de las características importantes fue el hecho de que tenían escolaridad principalmente de secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Y regreso a la parte de la muestra. Quiere decir que tenemos que cuidar mucho cómo redactamos los ítems. No puedo ponerle palabras rebuscadas, no puedo ponerle palabras que ellos no puedan entender, debido a que me van a responder cosas que quién sabe y me van a alterar los datos. Entonces es una de las características que deben de tener en cuenta cuando redacten ustedes ítems. Me gustaría saber, por curiosidad, ¿quiénes de ustedes han desarrollado escalas dentro de sus clases? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ok. Los temas de validez y todo en otro momento los vuelvo a checar. Ok, ustedes ya saben que hay que tener ciertos cuidados al momento de redactar, hay que tener ciertos cuidados al momento de checar con la teoría. Esto lo hemos insistido creo que en cada una de las ponencias, pero créanme,
Estando afuera, uno se olvida de estas situaciones. Desde mi experiencia también puedo decir que hay cosas que te encuentras y dices, ¿es en serio? ¿Quién lo puso? Y de verdad da un poco de pena poder decir, ¿sabes qué? Esto no es lo adecuado, vamos a hacerlo de otra manera, pero vamos a hacerlo bien. Y si ustedes quieren hacerlo bien, les recomiendo esto, partan de la teoría. Es complicado, es difícil, esto se ve súper tranquilo, pero créanme que no ha sido así. Entonces, apóyense mucho de las personas que tienen, de las personas que los respaldan, de sus profesores, de sus compañeros, incluso ellos saben también otras cosas. Sé que varios de aquí trabajan, aparte de estudiar, entonces creo que es una buena experiencia para desarrollar este tipo de escalas. Regresando al tema, también esto, la cuestión de la situación en donde están trabajando tiene un impacto. Nosotros nos enfocamos en personas que estuvieran trabajando principalmente dentro de la Ciudad de México y el Estado de México. Esta es la primera aproximación que se hizo de esta escala, recordando que el modelo desde el que se parte tiene varios elementos, la valoración primaria por un lado y la valoración secundaria por el otro. Aquí pueden observar que tenemos dos frases, que le vamos a llamar frases evocadoras, que van a hacer referencia a los reactivos. ¿Cómo se lee esto? Bueno, para empezar, las opciones de respuesta van de nunca a siempre, en ambos casos. Entonces se va a leer así. Me siento amenazado cuando tengo que realizar actividades aburridas. La persona va a responder de este lado. Del otro lado es, tengo los recursos necesarios para enfrentarme a, y bueno, nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Y la persona va a responder. Y así se va por cada uno de los reactivos. Bueno, todo estaba muy bien, todo estaba muy padre. Sin embargo, como parte de nuestro procedimiento, nosotros realizamos un procedimiento de jueceo en el cual una de las observaciones fue, oye, pues está bien, pero ¿y los otros elementos de la valoración primaria? Solo estás poniendo uno. Ok. Si yo nada más tenía esta parte de amenazado, no estaba considerando otras partes del modelo y solo estaba teniendo una parte de recursos. Por lo tanto, se generó otra estructura de la escala, que fue esta. Aquí, igual tenemos de nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre, y se lee de esta manera. Cuando tengo que trabajar con instrucciones poco claras, ¿me siento perjudicado o afectado? La persona contesta. Cuando tengo que trabajar con instrucciones poco claras, ¿me siento desafiado? Y así, con amenazado y con los recursos necesarios para enfrentar la situación. ¿No? Pues ya incluye todos los modelos, todos los elementos del modelo. Sin embargo, se tenía que hacer pues capturar todos estos y todos estos elementos iban siendo un solo valor por cada uno de los ítems. Se realizó una operación matemática para poder llegar a un solo resultado por ítem, que considerara los dos elementos que ya habíamos comentado. La valoración primaria, por un lado, es decir, las situaciones que se presentan como estresantes o que se pueden evaluar como estresantes, y por otro, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta la persona para hacerle frente a esta situación? Es decir, si el trabajar solo para mí es una situación que puede ser percibida como estresante, ¿yo puedo tener los recursos para hacerle frente a ello? Bueno, pues después de hacer algunos análisis estadísticos, lo que encontramos fue que la consistencia interna tuvo valores aceptables. Dentro de pues esta bueno, lo que quisimos ver con la consistencia interna fue la manera en la que se están agrupando los ítems, ¿sale? Aquí todavía no estamos hablando de la confiabilidad como tal, estamos viendo cómo se están agrupando. Posteriormente nosotros hicimos un análisis factorial exploratorio, que ya les mostraron uno anterior, los cuales tienen que tener ciertos
indicadores previos, los cuales se muestran aquí, los cuales quieren decir que sí es posible realizar este análisis factorial. Ok, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Aquí nosotros lo que quisimos observar es ver cómo se están agrupando los ítems, es decir, si corresponden a las categorías que ya habíamos descrito, las que les mencionaba. Las condiciones del ambiente de trabajo, la organización del trabajo en sí o las condiciones intrínsecas del trabajo y la parte de la organización. En este caso, lo que nosotros estuvimos haciendo en los análisis previos fue también el verificar que la organización de estos reactivos sea posible de analizar en este sentido. Existen algunos otros elementos que nos permiten valorar si podemos proseguir con este tipo de análisis o no. En este caso, sí fue posible. De este lado, les muestro la tabla del análisis factorial exploratorio. Acá arriba están los factores. Podrán ver que no corresponden a lo que ya habíamos platicado, solo se agrupan dos. De este lado pueden ver las claves con las que fueron identificados los ítems en un principio y corresponden aquí a los números de ítems. Por este lado, en negritas pueden observar cuáles son los factores y los ítems que están cargando a qué factores para nosotros poder ubicar pues cómo se están agrupando propiamente. Ahora, hay ciertas condiciones que se van observando. La sorpresa principal fue, bueno, no se agrupan en 3, se están agrupando en 2. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? ¿Les ha sucedido esto? En esta situación, lo que uno debe de revisar, aparte de los valores estadísticos que están apareciendo, es también cuál es la congruencia teórica de los ítems, es decir, cómo están construidos estos ítems y a qué hacen referencia. Si yo tenía la idea de que estos, que son diferentes, no se iban a agrupar, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se están agrupando? Entonces hay que hacer una revisión nuevamente de los ítems, de cómo se han redactado, para verificar que están haciendo efectivamente referencia a un mismo elemento. ¿Qué fue lo que encontramos respecto a esta agrupación previa? Bueno, pues existe una propuesta teórica que justamente los agrupa de un modo distinto, es decir, los agrupa en dos categorías. Por un lado está la parte de relaciones amenazantes o desbordantes, que incluyen el lugar físico de trabajo y las características propias del trabajo. Es decir, me están agrupando dos de mis 3 elementos que yo tenía como divisiones. Y por otro lado, las relaciones interpersonales, que esto pues para mí fue como una sorpresa, porque dentro de la revisión en un principio no había yo he encontrado este tipo de agrupaciones, ya que es un modelo poco estudiado desde la psicología. Por lo tanto, pues no hay tanta discusión, o más bien no hay como tantos acuerdos respecto a cómo se están agrupando en ese sentido, por lo que tomamos la decisión de continuar con esta agrupación. Aquí les muestro algunos ejemplos para que puedan observarlos de cómo se agruparon al final. En esta parte de relaciones amenazantes o desbordantes, las cuales les recuerdo, incluían la parte del ambiente físico del trabajo y las condiciones en las cuales se llevaba a cabo. Les leo el siguiente. Cuando tengo que realizar trámites administrativos, me siento. Cuando tengo que resguardar información confidencial, me siento. Y por otro lado, el de relaciones interpersonales. Cuando tengo que atender a muchas personas durante mi jornada laboral, me siento. Cuando tengo que trabajar con compañeros problemáticos, me siento. Como ya les habían mostrado anteriormente, nosotros lo que hicimos
fue mostrarlo de una forma muy visual. ¿Para qué? Para que las personas pudieran dentro del departamento tener ya que tuvieran una capacitación, poder determinar si la persona cumplía con el perfil o no. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues los puntajes se transformaron a porcentajes para poder ubicar a las personas, como ya les decía la licenciada Brenda, dentro o fuera de un rango que nos permitiera a nosotros dar una respuesta pues sólida de cómo se está comportando esta persona, cuál es la tendencia de esta persona ante estas situaciones. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Bueno, pues esto no solo parte como una escala, sino como un modelo para la evaluación del estrés dentro del trabajo. Que esta es una propuesta que tiene mucho sentido cuando se busca realizar una investigación con bases desde la teoría, y también se propone como un método de evaluación para otros puestos, es decir, que se vayan adaptando de acuerdo a la muestra para que entonces puedan tener pues un instrumento y una herramienta para hacer este tipo de evaluaciones desde la psicología. Por otro lado, es importante relacionar esto que hemos estado hablando estos días, las habilidades. Las habilidades son algo susceptibles de entrenar, susceptibles de que cambien, por lo tanto son sumamente importantes de evaluar en el momento que se está seleccionando al personal, que se está relacionando con un indicador de desempeño. Por otro lado, la imagen del psicólogo cambia, porque no estamos replicando pues lo que ya está. No estamos aplicando un Cleaver, un IPB, no estamos realizando algo pues porque ya estaba, sino que estamos ocupando toda nuestra preparación, todo nuestro bagaje para poder implementar cosas nuevas, para poder hacer un cambio real dentro de las organizaciones. Y entonces sí, modificar y verificar si los índices de rotación del personal han disminuido. Muchas gracias.